yo voy a presentar al profesor con ese gusto que me da de presentar nuevamente con nosotros al profesor Miguel Antonio Aranda. Es un profesor ya de muchos años, es un profesor que ha participado en varios simposios, creo que no se ha perdido ninguno y ya son muchos los que hemos hecho en la GFU. Es un profesor que es muy invitado por la GFU en sus diferentes organismos, en sus diferentes ciudades. Seguido lo verán por ahí dando clases y cursos, pues para la clase de Mundial, que para las Zacatecas, que para el ARRAM de Guadalajara, para Coatepec. Bueno, es que da clases por todos lados el profesor. Le agradecemos el tiempo y la disposición que él tiene luego para participar con nosotros. Muy activo del Colegio de Profesores Internacionales de Cosmología, y hoy va a platicarnos del tema la era del Acuario, sus manifestaciones armónicas e inarmónicas. Un tema muy bonito porque pues es el Acuario, no es la era en la que estamos y falta mucho todavía por recorrer. Sin embargo, ya estamos viendo muchas cosas y todo lo que nos falta por ver. Y claro, pues siempre que hay cosas positivas, también hay cosas no tan buenas. Entonces, Miguel, muchas gracias por tu presencia y adelante. Muchas gracias, Francisco. Bienvenidos todos, bienvenidas. Pues como nos dice, vamos a platicar un poquito de algunas posibles manifestaciones de esta era de Aquarius. Manifestaciones en general, ¿no? Ya iremos viendo aquí qué es lo que puede suceder. Todos los signos tienen sus rasgos, dijéramos, finos, sus rasgos agradables, sus rasgos interesantes, y todos también tienen sus sombras, todos también tienen sus espacios vacíos en donde las cosas fallan, en donde las cosas no funcionan del todo bien. De repente se habla, sobre todo cuando nos metemos en este tema de la era de Aquarius, tendemos muchas veces, no digo que siempre, y por lo general cuando empezamos, captamos las cosas de una manera totalmente polarizada, ¿no? Cuando decimos, es que Acuario será la mejor era y Piscis fue la peor era. Es como decir, ok, Acuario era el paraíso mientras que Piscis fue el infierno. Y eso es falso, completamente falso. O sea, la era de Piscis nos dejó cosas bellísimas. Todo el arte de Piscis es una cosa extraordinaria. Desde mi punto de vista, Aquarius no ha podido hacer el arte que hace Piscis, que hizo Piscis. O sea, dentro de la era de Piscis el arte fue una cosa excepcional. Y el arte de Acuario, si bien tiene su mérito y todo, pero a mí en lo personal no me parece que sea tan fino, tan elegante, tan especial como es el arte de Piscis. Simplemente si escuchamos la música barroca, la música clásica, es un deleite escuchar esa música, y escuchamos las versiones modernas de las sinfonías acuarianas, desordenadas. Bueno, desde mi perspectiva, sabes que no sepa apreciar ese tipo de música, pero si las comparo me quedo con el arte de Piscis. O sea, no fue una era tan nefasta como se dice. El misticismo de Piscis no lo podemos igualar tampoco. En fin, por hablar de algunos temas, pero vamos a ver qué pasa con Acuario también y sus posibles manifestaciones. Antes que nada, tratemos de ir rápidamente, en 2 o 3 diapositivas, a definir este tema de la era astrológica. Sí, según esta definición, una era astrológica es ese periodo de tiempo en donde conforme el Sol va entrando el 21 de marzo a esta constelación, se van manifestando ciertos cambios importantes en el desarrollo de los habitantes de la Tierra. Particularmente, esos cambios se van a dar en relación con la cultura, la sociedad y la política, también la religión, obviamente, pero en fin, esta es una definición que se da por ahí de lo que sucede con las eras astrológicas, el hecho de que cambie un poco la perspectiva. Ahora, también es importante darnos cuenta que estas perspectivas o estos cambios los podemos situar en ciertas culturas especiales de cada era. No es algo generalizado para todas las culturas, o no todos lo manifiestan de la misma forma. Por decir algo, cuando se habla de que, por ejemplo, durante la era de Piscis era el culto a los peces, bueno, eso fue en Europa. En América no se tenía esa visión, era una visión diferente, a lo mejor pisciana también,
pero no es tan clara como lo fue en Europa y como lo fue específicamente debido al cristianismo. O sea, la era de Pisces nosotros la definimos desde una perspectiva muy local. Europa, la Europa católica, la Europa religiosa, en conflicto también con la eventual 600 años de la era, cuando surge la cultura árabe también. Entonces, un conflicto entre dos potencias de su época, entre dos visiones del mundo distintas. Las dos religiosas, en ese punto, pues diríamos, las dos eran bastante piscianas, pero diferentes a final de cuentas. Entonces, si nosotros queremos definir la era de Piscis, siempre nos centramos en la Europa del catolicismo, para decir que, bueno, pues eran seguidores de Jesús, el avatar de la era de Piscis, según nos dice la historia, se identificaban por los peces, tenía el culto mariano por oposición a la constelación de Virgo, en fin, pero eso es específicamente en una cultura. Entonces, eso es algo también interesante que debemos tomar en cuenta. Y lo mismo sucede cuando queremos, por ejemplo, hablar del culto al becerro o al buey Apis en Egipto, ¿no? Pero nos centramos nada más en Egipto, ¿sí? Y no vemos qué sucedía en Mesopotamia, qué sucedía en China en aquellas épocas. Como digo, pudiera ser que la influencia de las constelaciones en esas otras culturas también se manifestó, pero no era tan clara, no era tan obvia, porque a lo mejor sus zodiacos eran distintos, a lo mejor sus animales eran diferentes, en fin. O sea, es una cosa que también teníamos que poner en contexto. Pero bueno, también sucede que Acuario es una cultura globalizada, entonces ahí podemos ver, ya que en esta ocasión sí pudiéramos ver las manifestaciones del área de Acuario en general en todo el mundo por la globalización que hemos venido dando, que se ha venido dando a nivel mundial, respecto al tema cultural, ¿no? En donde todo se está centrando fundamentalmente en el tema europeo, inclusive los árabes, aunque sostienen o mantienen algunas de sus costumbres religiosas y en sus vestimentas, pero ya combinan bastante también los orientales, se utilizan más las vestimentas occidentales, utilizan los lenguajes occidentales, utilizan las computadoras occidentales, o sea, ese occidente se ha venido ya globalizando, dijéramos. Entonces, bueno, eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Pero vamos adelante, pues. De acuerdo con algunas escuelas astrológicas, se supone que algunos de los eventos o muchos de los eventos son directamente causados o indirectamente influenciados por la constelación asociada con esa era. Y eso, como decía yo, tiene mucho que ver con el hecho de que muchas veces nos centramos nada más en ciertas zonas geográficas y ya queremos justificar una era completa mundial con solo lo que sucede en cierta zona del mundo. Entonces, por eso decimos que algunos eventos son directamente causados por el efecto de la constelación o tal vez simplemente influenciados, inclinados por la constelación que está asociada a ese tipo a esa era. Si nosotros hablamos de que la religión fue dominante en Piscis, la religión ha sido dominante en los últimos 10.000 años en la humanidad, o sea, no es algo novedoso que haya sido en Piscis el tema religioso. Sin embargo, la Europa de los últimos 20 siglos, o sea, toda la era de Piscis, pues sí estuvo bastante marcada por el tema de la religión, de una religión en especial, y claro, pues tuvo enfrentamiento con la otra gran religión de la zona, como lo fue la religión de Mahoma. Pero, ¿qué pasaba en América? ¿Qué pasaba en China? O sea, habría que hacer un estudio un poquito más profundo respecto a este tema de las eras. Y sí creo que es importante establecer un estudio de lo que sería, o lo que llamaríamos la astrología precesional. Si nosotros buscamos el tema astrología precesional, solo existe un libro de Boris Karloff que escribió por ahí hace muchos años sobre astrología precesional. Y bueno, tal vez muy revolucionario para su época, pero en este momento me parece ya muy fuera de época, muy fuera de contexto. Y la verdad, para lo que tenemos ahora, me parece hasta inclusive un poco pobre. Una buena base, pero que en su momento tuvo alguna repercusión y actualmente ya me parece que deberíamos estar haciendo un poco de trabajo a este respecto. Bien. Mientras que existen también otros estudios de la astrología que mencionan que las diferentes eras astrológicas no influyen para nada en los eventos en ninguna forma. Entonces vemos que hay las dos posibilidades, las dos polaridades, los dos puntos de vista, algunos que se van a la influencia total, otros que hablan de una ligera inclinación y otros que de plano dicen no afectan en lo más mínimo.
También debemos tomar en cuenta que en qué escuelas se han formado los astrólogos en ambas posibilidades. Vamos, ¿por qué esto? Por una cosa muy sencilla. Si somos si queremos estudiar la historia desde el ángulo europeo, esta historia eurocentrista, que es precisamente lo que hemos denominado historia universal, pues nos pinta la historia como un ascenso continuo y exponencial de las capacidades o de las posibilidades tecnológicas. Esto es que la historia de las ideas nos va llevando hacia la ciencia y la ciencia nos desata y nos lleva a una posibilidad de obtener todos estos avances tecnológicos que estamos disfrutando en este momento. Jamás se enfocan desde el punto de vista de las filosofías, o las filosofías las aíslan completamente del crecimiento de la conciencia menos. Entonces, es una escuela de la historia, no es la única. Habría que estudiar otras y ver otras posibilidades. Por ejemplo, precisamente la astrología tradicional, que nos presenta una historia cíclica, en donde el paso del Sol por las eras va siendo un ciclo, ciclos de 26,000 años, ¿sí? Pero la humanidad tiene más de 26,000 años y también sabemos que la arqueología no puede justificar que sucedía hace 26,000 años en la era de Acuario anterior, porque más o menos tenemos registro histórico de unos 10,000 años para acá, o bueno, de hecho desde la invención de la escritura, que son menos de 10,000 años según la historia oficial. Entonces, bien, en esto nos metemos en un tema histórico y eso resulta un poquito complicado, como estamos viendo, pero vamos a continuar con nuestro tema, ¿sí? Y vamos a empezar también con esta otra parte bastante polémica, ¿sí? En este momento cósmico nos dice, hemos visto, hemos leído, o somos seguidores, o somos a veces fanáticos también, de que estamos en la era de Acuario. Muy bien. Aquí tenemos un mapa de la Asociación Astronómica Internacional, en donde vemos claramente dónde se encuentra el punto vernal, que está ahí marcado por la flechita. Es fácil porque la eclíptica se está perfectamente marcada ahí en azul, en diagonal, y transversal, pues ahí atravesando la constelación de Piscis. Y el punto vernal, que es su punto sobre el Ecuador lo ubicamos fácilmente porque en los dos extremos encontramos el 0 grados, que es el Ecuador. Entonces vemos que el punto de cruce se encuentra en esta posición. Efectivamente, si vemos un poquito abajo, vemos que estamos en la constelación de Acuario. Este no es nuestro tema en este momento. No me voy a meter en eso. Abajo nos dice que está la constelación de Acuario. Efectivamente, estamos entrando a la constelación de Acuario. Eso no lo vamos a poner en duda. Pero estamos viendo también que si esta es la posición del punto vernal y se va corriendo hacia la derecha, pues todavía nos falta un pentágono completo de estrellas, al menos 6 estrellas importantes de Piscis por cruzar, o estamos conjunto con una que aparece por ahí sobre la rayita en la línea que viene de la constelación de Piscis y que está precisamente a los 0 grados de longitud, por eso se encuentra arribita de la flechita, tenemos una estrella y después tenemos otras 5 muy importantes del lado derecho. Entonces vemos que todavía nos falta bastante de la constelación de Piscis para poder decir que estamos completamente en la constelación de Acuario. Bueno, esa es una perspectiva actual con una carta astronómica real y bastante actualizada, por cierto. Así es que no van a decir que porque tenga 10 o 15 años de fase esta carta ya cruzamos todo eso, no. Recordemos que son 72 años por cada grado. Eso sí está perfectamente definido. Entonces vemos cómo, si bien estamos en la constelación de Acuarios, como lo vemos ahí abajo, también tenemos todavía un buen pedazo de Piscis por recorrer, pero como decimos, ese es tema de otra plática, ¿sí? Por lo tanto, debemos suponer que las influencias de ambas constelaciones nos están afectando, si es que aceptamos esto, están afectando el desarrollo de los acontecimientos mundiales. Esto es, nos encontramos en una etapa de transición entre ambas eras. Y no como muchas veces nos vamos así con la teoría o con el dogma de que estamos completamente en la era de Acuario. Estamos saliendo de una, entrando a otra, estamos en ese periodo de transición. Es un poco como decir, estamos por decir, el próximo mes, el mes de marzo, ¿verdad? Y después del 15 de marzo, decimos, ok, a lo mejor después del 15 de marzo empezamos a sentir algo más primaveral, y a lo mejor es probable que en principios de abril todavía tengamos algunas nevadas en algunos lugares. Entonces, bueno, es primavera o es invierno. Pues estamos en ese periodo de transición en esos días, ¿no? Entre fines de marzo y principios de abril estamos en un periodo de transición. Imagínense ese mismo fenómeno, pero ahora a escala cósmica y con eras precesionales de 2000 años o 2160 años, pues obviamente tendremos periodos de algunos
500, 600 años de transición, tal vez inclusive un poquito más. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a estudiar un poquito, nos damos cuenta que la primera estrella de la constelación de Acuario fue tocada por el Sol allá por el 1776, ¿sí? Y que como vemos todavía nos faltan otros 500 años para que acabe de cruzar por la última de Piscis. Entonces son periodos bastante extensos. Entonces podemos ver cómo estas dos constelaciones están ahorita de alguna manera impulsando el desarrollo de los acontecimientos mundiales. Bien. Bueno, pero vamos a entrar a nuestro tema. Pues esa fue como una especie de introducción. Vamos a entrar a nuestro tema de lleno y vamos a ver que lo que nos dicen algunos autores, algunas versiones que he encontrado por ahí en la red y en algunos textos, nos dicen, pues lo que conocemos, que tradicionalmente Acuario se asocia con el tema eléctrico, y obviamente somos altos consumidores de energía eléctrica desde la aparición de la energía eléctrica, desde que descubrimos la energía eléctrica ha estado ahí todo el tiempo, toda la vida, es algo natural, no es algo nuevo. La energía eléctrica la conocieron todas las antiguas culturas, porque todas, por primitivas que fueran, conocieron los rayos, y eso es energía eléctrica, pero no habíamos conocido sus aplicaciones prácticas. Entonces, a raíz de que empezamos a entender cómo funcionaba y cómo hacerla trabajar para nosotros, pues hemos tenido todo este desarrollo tecnológico que caracteriza precisamente esta era. Entonces vemos cómo la electricidad es el eje principal, dijéramos, de la era, o lo es hasta este momento al menos. Nuestras preocupaciones es de dónde vamos a obtener más electricidad y electricidad limpia. Porque esto que estamos haciendo todos, así nos preguntaban que una hermana por ahí se nos quedó afuera porque se quedó sin luz, se quedó sin energía eléctrica. Aunque aquí en México tenemos esa costumbre de llamar luz precisamente al flujo de energía eléctrica. Entonces, vemos pues que ese primer rasgo pues nos habla de que estamos en Acuario, o sea, utilizamos electricidad, somos altos consumidores de electricidad, buscamos generar electricidad en muchas formas, con las olas, con la luz solar, con el viento, en fin, con gas natural, con las caídas del agua, en fin. La cosa es generar cada vez más electricidad. Entonces, desde ese ángulo, pues estamos precisamente metidos en una era eléctrica y por lo tanto podemos saber que si eso se relaciona con Acuario, pues estamos de lleno en la era de Acuario. Obviamente la electricidad, entre sus mayores desarrollos, pues tenemos las computadoras, tenemos la robótica, tenemos el internet y todo eso se asocia precisamente con Acuario. Obviamente también desde otra perspectiva, o desde otro ángulo también tecnológico, mejor dicho, desde otro ángulo tecnológico, tenemos el vuelo, no solo el vuelo comercial que empieza, no todavía, porque luego se habla de que los grandes comercios o las grandes vías de Piscis por ser signo de agua fueron los mares. Los mares, los ríos han sido las vías de comunicación desde tiempos inmemoriales, mucho antes de Piscis siempre se han usado los mares para trasladarnos porque era la forma que teníamos, no sabíamos volar. Entonces, si bien no es exclusivo de Piscis, sí es cierto que la navegación se desarrolló mucho durante la era de Piscis, eso sí es verdad. Porque fue cuando ya se pudieron hacer, dijéramos, barcos capaces embarcaciones capaces de atravesar océanos, que eso era muy complicado antes de, o vamos, al menos atravesarlos por la parte más más ecuatorial, más cercana al Ecuador, que es mucho más extensa. Todavía por el norte, pues era más fácil, por eso los vikingos llegaron antes a América, en fin, detalles de ese tipo. Los polinesios siempre han sido excelentes para la navegación, desde mucho antes de la era de Piscis, pero bueno, eso fue algo que se difundió y que se avanzó mucho durante la era de Piscis en la navegación. Ahora estamos haciendo una era, una de aire, pues Acuario un signo de aire, estamos avanzando en el conocimiento de la transportación aérea, del movimiento a través del aire. Sin embargo, la gran cantidad de comercio internacional se sigue haciendo por agua. Vemos cómo están de alguna manera metidos todavía ambas constelaciones en este aspecto tecnológico, ¿no? Sí, los grandes barcos de contenedores son los que siguen llevando la mayor parte del comercio mundial y no es el aire porque sería mucho más costoso por el peso, precisamente. Sin embargo, pues en el ámbito de los vuelos, pues también tenemos los vuelos espaciales, la búsqueda de nuevas fronteras, en fin, todo eso también está muy relacionado con la era de Acuario definitivamente desde la perspectiva tecnológica, pero no es la única perspectiva, como decíamos, vamos a ver varias.
Desde una perspectiva estrictamente científica, todavía no aplicado a lo tecnológico, pero está avanzando también científicamente, tal vez algún día algo se puede encontrar en forma tecnológica. Estamos conociendo mejor el universo, esto es, estamos conociendo, por ejemplo, de lo más reciente tenemos el que encontramos las ondas gravitacionales, encontramos que existen ondas gravitacionales, bueno, un tema de física teórica que, bueno, ya se convirtió en física experimental, ya se lograron encontrar las ondas gravitacionales, estamos buscando qué sucedió durante el Big Bang, estamos conociendo, realmente estamos hechos de cuerdas, todo eso hasta este momento aún no tiene una aplicación tecnológica, pero los científicos están buscando mucho por ahí para comprender mejor nuestro universo, ¿sí? Al menos en el sentido de macrocosmos. Y en una visión del micro, pues también estamos metiéndonos cada vez más hacia temas como, por ejemplo, como decía, las supercuerdas, o sea, la conformación del átomo, la física cuántica y todos estos procesos microcósmicos que les empezamos a encontrar también algunas aplicaciones tecnológicas, pero que originalmente eran meras teorizaciones. Entonces, estamos trabajando en esto. Todo esto tiene rasgos precisamente acuarianos, como decíamos, la física cuántica, la informática también aquí en nuestro planeta, o sea, con mejor comprensión de lo que es el funcionamiento de las leyes aquí, en lo pequeño, en lo micro, y también la genética, en la genética nos andamos metiendo por ahí para comprender cómo manipular todas esas cadenas de ácidos nucleicos y poder de alguna manera alterar para mejorar. Y obviamente si vamos a mejorar, alguien no faltará quien quiera empeorar las situaciones biológicas de los seres. Entonces, pues ahí encontramos ya que podemos hacer plantas fluorescentes, por ejemplo, porque las inyectamos con ciertos genes de criaturas fluorescentes del fondo del mar, o detalles de ese tipo, ¿no? Que ya empiezan a convertirse en posibilidades reales para bien o para mal. Y claro, el tema ecológico, que también es importante cuando queremos conocer nuestro pequeño planeta, y empezamos ya a ser capaces de influenciar ciertos temas también en este sentido. Entonces, vemos cómo el hecho a veces pasa de la parte científica a la parte tecnológica, pero es algo natural en esta época que estamos hablando de este paradigma científico moderno y que se relaciona mucho precisamente con esta era de Acuario. En el ámbito social, podemos hablar de la implantación en muchos países, no todos, del tema democrático, de la libertad, el humanitarismo, el idealismo, la modernización y el resurgimiento de la astrología, de la ciencia astrológica como una visión, como una perspectiva mundial y como una perspectiva individual. Entonces vemos que también en este ámbito se desarrollan diferentes visiones, ¿sí? Y no porque, por ejemplo, el tema de la libertad o la democracia sean favorables, no estamos diciendo que sean rasgos positivos de la era, ¿no? Ya vemos cómo la democracia a veces lleva a situaciones no del todo sanas, o sea, no siempre es buena. Decía alguna vez Winston Churchill respecto a la democracia, que es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás, pero bueno, no es precisamente el mejor, todavía no lo hemos encontrado y tendremos que avanzar hacia eso. Respecto a libertad, pues también ya después hablaremos un poquito de todo esto. El humanitarismo, pues sí, pero también estamos yéndonos también a ese culto al ego, culto al ser humano, y a veces lo confundimos un poquito. Entonces, todos estos rasgos no podríamos decir si son buenos o son malos, tienen sus rasgos, tienen sus connotaciones positivas y connotaciones a veces bastante oscuras también. Pero bien, son algunos de los temas sociales que estamos viendo avanzar durante este inicio de la era. Respecto a otros rasgos generales que podemos también respecto a la influencia del signo de Acuario, o de la constelación de Acuario en este caso, pues vemos también el tema de trastornos nerviosos, rebeldía, inconformismo, pero también por otro lado filantropía, veracidad, perseverancia, humanidad y la irresolución. Entonces también tenemos estos otros problemas, ¿sí? Tenemos la rebeldía, sí, tenemos trastornos nerviosos, bueno, tenemos una sociedad que cada vez encuentra dificultades para
vivir en lo cotidiano. Esto es debido al estrés, debido a los traslados, debido al tráfico, es debido a la cantidad de información y demás. Todos los trastornos nerviosos empiezan a ser algo también bastante común entre los seres humanos. En el tema de la rebeldía, bueno, pues también tenemos como ahora se quieren imponer algunas visiones que pues algunos considerarán útiles, pero que sentimos algunos también que pueden ser bastante riesgosas, ¿sí? Cuando se quiere revelarse, por ejemplo, el tema de la comunidad LGTB, que todos mis respetos para ellos, pero que a fin de cuentas, cuando empiezan a involucrarse en temas de la educación, por ejemplo, pero no una educación de ser tolerantes, sino una educación de permitir al niño hacer elecciones a una edad en la que no está maduro para eso, puede resultar un problema. No es que lo haya resultado aún, pero puede llegar a resultar un problema. Entonces, como vemos, hay algunas situaciones que pueden llegar a ser complicadas en su manejo, a pesar de que parecen ser muy acuarianas. Bien, bien, después hablaremos un poquito más de este tema. Más temas respecto a bueno, más bien, ¿qué nos dicen algunos astrólogos al respecto también de esta nueva era? Dicen que sería el momento en que la humanidad tome el control de la Tierra y su propio destino como herencia legítima. Pues sí, podríamos decir que sí, pero tomar el control de la Tierra es como dejarle el control de una nave espacial a una persona que no tiene ni siquiera conocimientos de geografía. Ya no hablemos de astronáutica, de navegación espacial u otras cosas. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que estamos haciendo cuando tomamos el control de la Tierra, precisamente, y no estamos haciendo cosas muy positivas, sobre todo porque si tomamos el control de la Tierra, los humanos, que sí lo estamos haciendo, no lo dudo, pero los pronósticos no son del todo favorables. Parece que vamos rumbo a la catástrofe. ¿Por qué? Porque no estamos experimentados en cómo manejar todo un proceso tan delicado, tan fino, como es la ecología planetaria, cómo son los recursos no renovables, en fin, cómo es el calentamiento global. Entonces estamos viendo que tomar el control no nos está llevando a algo sano, pero bueno, sí lo estamos haciendo definitivamente. Y nuestro propio destino, bueno, si seguimos por este lado, pues nuestro destino no se ve muy interesante, que digamos, porque como digo, si no aprendemos a manejar estos delicados sistemas que la naturaleza quiere durante millones de años, pues corremos el riesgo de acabárnoslo. Entonces, sí, estoy de acuerdo con esta aseveración, aunque no me parece que lo estemos haciendo bien todavía. Esperemos que por avance la era se desarrolle un poco más la conciencia, aunque pareciera que, desde mi punto de vista, pues las cosas van en un sentido natural, pues escalonadas, dijéramos. O sea, primer escalón es la parte material, ya tenemos tecnología de acuario, ¿sí? Segundo escalón, hablemos de la parte social, estamos muy lejos de tener una sociedad acuariana. Tenemos una sociedad informada, hiperinformada, pero acuariana en el sentido de tolerancia, en el sentido de respeto, en el sentido de conciencia, estamos muy lejos de eso todavía como sociedad. Entonces, y ese es apenas el segundo peldaño, ya no hablemos de peldaños superiores, como puede ser, si el primero es el tecnológico y el segundo es el social, pues hablemos del espiritual, un poco más arriba. Entonces, vemos que todavía nos faltan muchos escalones por subir y que en el primero estamos batallando. Entonces, habría que ver esos riesgos también que se tienen con una era tan tecnologizada y tan capaz de producir cambios a nivel planetario. Bien. Entonces, nos sigue diciendo esta versión de esta nueva era, ¿sí? Que al final de cuentas el destino ese famoso del que decíamos en la diapositiva anterior, es la revelación de la verdad y la expansión de la conciencia. Pues algunas personas eventualmente experimentarán iluminación mental y serán reconocidos como nuevos líderes en el mundo. Una visión muy idealista desde el punto de vista de este autor, en donde dice que serán reconocidos porque alcanzaron cierta conciencia. La historia nos muestra que alcanzar conciencia es un riesgo porque precisamente en vez de que se les reconozca como líderes, aunque algunos sí lo hacen, un pequeño puñado lo hace, en general tendemos a crucificar a nuestros iluminados precisamente, ¿sí? A, a negarlos. ¿Por qué? Porque son peligrosos,
a quemarlos en la hoguera, y ahora ya no es una hoguera de fuego como en la edad de Piscis, ahora es la hoguera de las redes sociales, en donde ante cualquier situación luego vamos a crucificar a esos líderes. O por otro lado, nos convertimos en ciegos y fanáticos seguidores de ciertos iluminados o pseudo iluminados. Entonces, bueno, suena bonito, pero creo que tiene muchos riesgos esto. ¿Por qué? Porque si la conciencia grupal no avanza, las reacciones, nos muestra la historia, que no van a ser así de hermosas como está presentando estos datos que, como digo, obtuve por ahí en la red buscando un poquito de cuáles serían las posibles manifestaciones de esta nueva era. Y aquí tenemos también tomado de la red otro punto de vista diametralmente opuesto. Aquellos que defienden la astrología medieval sugieren que en ese mundo de Piscis, donde sabemos o suponemos, o bueno, a final de cuentas es una aseveración marxista, fue Marx el que sacó esto de que la religión es el opio de los pueblos, ¿sí? Pero dice, será reemplazada en el área de Acuario por un mundo gobernado por élites secretas y hambrientas de poder que buscan el poder absoluto sobre los demás. Bien, entonces es una visión radicalmente opuesta y también bastante fanática. La otra era idealista, esta me parece muy fanática, pero bueno, estoy presentando aquí lo que fui encontrando, después ya daré yo mis conclusiones, pero en general vemos cómo existen siempre las dos polaridades. Uno, hablar de una era totalmente recta, totalmente perfecta, totalmente hermosa, y otros hablando de una era de lo peor. Y vemos rasgos de las dos cosas. Desgraciadamente en este periodo de transición estamos viendo rasgos de las dos cosas. Desarrollo de conciencia vemos un poco, pero también vemos que ciertas corporaciones, ya no hablemos de élites secretas, ciertas corporaciones económicas con hambre de poder están buscando poder absoluto. Sí, eso sí lo estamos viendo y no son tan secretas desde mi punto de vista. En fin, siempre habrá esa teoría de la conspiración de que en realidad están movidos por hilos ocultos y por sociedades secretas, en donde pues aparecen algunas que ni siquiera se pueden, dijéramos, justificar históricamente, vamos, que simplemente se habla de ellas y no hay ninguna evidencia de que realmente esas existan. Pero bien, vemos cómo tenemos dos puntos de vista diametralmente opuestos. Siguiendo con esta visión apocalíptica de la astrología medieval o de algunos astrólogos medievales, tampoco voy a decir que sean todos, ¿sí? Nos dice que el conocimiento de la era de Acuario solo será valorado por su capacidad para ganar las guerras. Un tema interesante, se ha hablado de una era de paz. En general siento yo que vivimos en una era de paz, eso sí, si somos conscientes vivimos en una era de paz, aunque no, cuando hablamos de la paz nosotros nos imaginamos que todos vivimos en paz, pero siempre hay puntos de conflicto en el globo, simplemente que ahora estamos enterados, en otros tiempos no estábamos enterados, y un área de paz pues podía ser un periodo en el cual un gobernante lograba mantener más o menos estabilidad durante su vida o en su periodo en su reinado, pues en esa zona geográfica, pero no necesariamente era una era de paz, porque a lo mejor en otra zona geográfica seguía habiendo conflicto. Lo mismo sucede ahora, o sea, si bien es cierto que la paz se ha globalizado, más por intereses económicos, sale muy cara la guerra, aunque siempre se desarrolla algo y siempre tiene sus ventajas para muchas potencias. El reactivar su economía es importante para muchas potencias, porque cuando empieza a fallar su economía, precisamente se busca en algún punto de conflicto para hacer una guerra y reactivarla. Lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, ahí en la frontera de Ucrania. Pero bien, no se van a acabar las guerras, lo dudo mucho. Durante la era de Acuario no creo que se acaben las guerras, pero sí viviremos etapas en donde la mayor parte del planeta se encuentra bastante en paz, como lo estamos viendo ahorita, y tal vez un poquito más, esperemos que sí. Dice, también menciona que se abusará del conocimiento y la ciencia. Bueno, pues es lo que yo decía hace rato, ¿no? Que se está abusando de ese conocimiento y de esa ciencia para ventajas de unos pocos, para controlar cuestiones económicas, para controlar recursos, en fin, más que del conocimiento o el comercio. Bueno, pues igual es algo que ahorita no acabamos de ver, pero bueno, es una opinión que tiene por ahí este autor. Y que la era de Acuario será pues una era oscura en la que la religión será considerada ofensiva.
Bien, otro punto de vista, vemos cómo hay los dos, aquellos que mencionan todo lo bueno y otros que mencionan todo lo malo. Lo más seguro es que hay un poquito de ambas cosas por ahí en la próxima era. Bien, no creo que lleguemos a considerar la religión ofensiva, pero sí es importante cambiar la religión. Bien, sigamos. Otro autor, este sí tenemos aquí una referencia clara. Este autor vamos, me parece que era de danés, me parece, ¿sí? August, y bueno, ese apellido como los apellidos daneses que se nos dificultan bastante a nosotros, dice en este artículo del feminismo, en este diario francés, el 26 de febrero de 1890, hacía esta mención, mencionaba que en 1890 empezaba a hablar de Acuario. Vemos cómo fechas hay muchas, eso es un tema que tampoco nos vamos a meter hoy, pero bueno. Y comenzaba el ciclo de Acuario, y Acuario es la casa de la mujer. No sé por qué mencionar que es la casa de la mujer, pero bueno, es un punto de vista, y agrega que en esta edad la mujer será igual al hombre. Bueno, es un punto de vista interesante, ¿no? Es algo, además, que hacia allá vamos en esa igualdad, en que nos consideremos todos como simples versiones de lo humano y no una mejor o peor versión de lo humano. Aunque en este momento estamos cayendo en un juego de polaridad, o sea, mientras en la era de Piscis, o desde antes, desde hace unos 5,000 años aproximadamente, se había, dijéramos, culpado a lo femenino de todas las desgracias de la humanidad, pues ahora estamos en el punto contrario, es el hombre, es el que es el culpable de todas las desgracias de la humanidad, entonces simplemente estamos yéndonos al otro extremo. Y ninguno de los dos extremos va a ser sano. Pero bien, después hablaremos un poquito más de este tema. Bien. Por último, tenemos estos dos autores, Marcia Moore y Mark Douglas, esposos, por cierto, promovieron la opinión de que la Revolución Americana, esto es, me imagino que habrán hablado de la Revolución de Independencia en 1776 y la Revolución Industrial, el descubrimiento de la electricidad, son todos atribuidos a la era de Acuario. Esto ya lo hemos analizado respecto a la electricidad, y he hablado un poquito también que la primera estrella de Acuario se había tocado en 1776, precisamente durante la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, y un poquito más adelante la Revolución Francesa, y un poquito después vino la Revolución Industrial, así es que más o menos coincidimos en fechas al respecto del inicio de la era. Bien, y todos son atribuidos a la de Acuario, muy bien. Predicciones, ellos hacen una serie de predicciones sobre las tendencias que desarrollarán en la era de Acuario, que como todo el mundo, todo el que sabe un poquito de astrología quiere hacer sus predicciones al respecto. Bien, vamos a ver qué nos dicen. Y esto es muy importante porque este punto me parece un poquito más objetivo, el de estos autores. Dice, incluyen, entre sus predicciones incluyen que las personas se vuelvan más impersonales. Pues es un rasgo de Acuario completamente, es el signo más impersonal de todos. Entonces el hecho de que la persona se haga más impersonal, pues no sería de extrañarnos en la era de Acuario. Ahora, que esa impersonalidad tenga que ver con el desapego, sería interesante, sería bueno. No veo yo que la impersonalidad tenga mucho que ver con el desapego, pero bueno, es una versión que ellos tienen. Pero a la vez serían más altruistas y humanas. Eso me parece interesante y creo que es un rasgo, como digo, bastante sensato de lo que podemos esperar en una era de Acuario, ¿sí? Ahora, por otro lado, los desarrollos relacionados con vuelos y viajes espaciales darán como resultado la descentralización. Esto es que ya no estaremos centralizados en ciertas ciudades, inclusive ni siquiera en el planeta, sino que tendremos la posibilidad de movilidad no solo dentro del planeta, sino inclusive por fuera. Bien, mencionan que el centro de las ciudades se reducirá y los florecientes suburbios exteriores y las áreas industriales reducirán su congestión. Tomemos en cuenta que si se fijan en la foto, estos personajes son de alrededor de 1950, 1960, o sea, eran predicciones tal vez revolucionarias en su época cuando empezaba la era, pero que ahora ya lo estamos viendo, o sea, el centro de las ciudades pues, se ha descongestionado, todo el mundo vive lejos, pues, ya hay forma de trasladarse, ya no hay necesidad de vivir por ahí, ya vemos cómo cada vez más los centros de las ciudades dejan de ser casa, habitación para convertirse en oficinas, en negocios, en parques, en fin, esto está sucediendo ya. Y los suburbios, pues claro, siguen creciendo, y las áreas industriales también se están haciendo fuera de las ciudades. Entonces vemos cómo sus predicciones de hace 70, 70 y tantos años, tal vez más, pues tenían mucho sentido, no estaban tan equivocados. Y claro, eran predicciones todavía muy
tibias, dijera yo, todavía precursoras, pues, de lo que podría venir después. Bien. Por último, vamos a analizar también al doctor Serena Laferrière en sus grandes mensajes respecto al área de Acuario, porque al final de cuentas, bueno, también él tiene su propuesta y precisamente si nosotros estamos trabajando en este proyecto que él impulsa con su pensamiento, con su filosofía, con su perspectiva, pues es importante que también analicemos esta visión que él tiene y que él da respecto a la era de Acuario. Y nos dice él, tomado de su primer mensaje, dice, simbólicamente se registran los efectos que son propios de esta parte del zodiaco, o sea, de la era de Acuario. La fraternidad, la elevación, la espiritualidad, los movimientos universales, ensayos de acercamiento en gran escala, todos ellos indicios del espíritu acuariano. Bien, fraternidad, pues sí, no vamos a decir que no, se empieza a ver un poco de más fraternidad, inclusive las religiones están mostrándose un poco más fraternas, vemos ya que hay acercamiento entre las grandes religiones del mundo, impulsados por algunos u otros, inclusive con sus propias divisiones. Recordemos que la misma Iglesia Católica tiene al menos tres, si mal no recuerdo, grandes ramas. La Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental, y la Oriental, si no me equivoco, son al menos dos. Entonces, hay acercamientos, también hay acercamientos con los judíos, se ha intentado también algo con los árabes, en fin, la fraternidad me parece un rasgo bastante claro. Elevación, pues sí hay una elevación en cuanto a la calidad humana, sí vemos que ahora la gente tiene otras aspiraciones en lo general, pero no son todos todavía, en fin, todavía está muy está empezando la era, así es que ya veremos cómo avanza todo esto más adelante. Espiritualidad, sí hay espiritualidad o una mayor espiritualidad, de acuerdo, pero también tenemos muchas pseudo espiritualidades, habría que tener un poco de cuidado con eso. Bueno, estamos en la era de transición, esperemos que eso vaya afinándose después. Movimientos universales a través de la globalización, pues sí estamos viendo movimientos universales definitivamente, y ensayo de acercamiento en gran escala. Bueno, no creo que esté errado en nada de esto, veo que puede tener sus rasgos, sus sesgos en este momento, que no todo esté del todo claro, pero creo que todo esto que está mencionando él allá por 1945, 46, que escribió estos primeros mensajes, me parece pues una buena predicción, ¿no? Y vamos para allá de alguna forma. También estamos viendo que él solo habla de cosas, de rasgos muy generales y jamás habla de la posibilidad de que las cosas vayan a ser perfectas. Aquí no nos dice que las cosas vayan a ser perfectas, nos dice lo que se puede desarrollar y tiene también la visión de no mencionar los rasgos que podrían no ser tan agradables de la era. Interesante su punto de vista y digno de un análisis un poquito más profundo, al menos en esta parte que habla precisamente de los efectos de esta era de Acuario. ¿Sí? Sigue él mencionando, porque esto sigue siendo su texto, menciona que desde la toma de la Bastilla, con sus repercusiones no solo en Francia, debido a la Ilustración y todo este movimiento que llegó hasta América y que también tuvo que ver con los movimientos sociales americanos de principios del siglo XIX, perdón, siglo XVIII, no, sí, XIX, sí, porque fue a fines del 18 precisamente la toma de la Bastilla, sí. Con sus repercusiones no solamente en Francia, las reformas sociales son numerosas. Bien. Entonces, bien, y la toma de la Bastilla, les digo que ese evento que menciona aquí el doctor Laferrière me parece muy interesante porque el evento de la toma de la Bastilla es precisamente durante la época en que el Sol cruzaba la primera estrella de la constelación de Acuario. Entonces vemos cómo desde las primeras estrellas ya teníamos ciertas repercusiones interesantes o ciertas influencias, pero también con sus riesgos. O sea, aquí el doctor Laferrière se queda estrictamente con la toma de la Bastilla como un movimiento promovido por el pueblo para derrocar a una monarquía, pero no nos habla de las consecuencias de esa revolución, después el terror y el querer implantar una visión totalmente social, totalmente diferente a la monarquía previa, pues llevó a la época del terror y la guillotina. Entonces, como vemos, también hay fanatismos en todo esto. Bien. Termina diciendo él respecto a la cooperación, menciona la invención del Esperanto. El Esperanto es un idioma mundial que estuvo de moda ya por los 60, 70, existe todavía y se habla en muchos lugares, pero
debido precisamente a que nos hemos distraído con otros temas en los últimos años, en los últimos, dijéramos, 30, 40 años, no es muy conocido este idioma, pero existe y se ha difundido cada vez más. Es un lenguaje, es un idioma mundial, vamos, tiene toda su sintaxis y todas sus reglas gramaticales, es un lenguaje en forma, tomado de diferentes lenguajes de la humanidad y trata de ser un lenguaje que abarque a todos, pues que no surge en un momento dado en una etapa histórica, bueno, surge, pero en un punto geográfico, vamos, a eso me refiero, no surge en un punto geográfico específico, sino que es una fusión de diferentes lingüistas, un esfuerzo en real, muy acuariano, de establecer un lenguaje universal, un lenguaje que pueda ser accesible y que no tenga una nacionalidad, que no sea el lenguaje asiático, que no sea un lenguaje americano, que no sea un lenguaje europeo, es un lenguaje universal. Bien, entonces, como dice, efectivamente es una idea acuariana, una lengua internacional, que demuestra un deseo de cooperación mundial, ¿sí? Y todavía dice, todavía un poquito más, las tendencias a suprimir las fronteras. Tomemos en cuenta que esto fue escrito hace más de medio siglo y que actualmente, pues esa tendencia es mucho más clara, la tendencia a suprimir las fronteras. Lo vemos, por ejemplo, en Comunidad Europea, en donde ya se permite un libre flujo de personas. Si un país me acepta a mí como invitado, vamos, si yo llego aterrizo en un puerto español, en un aeropuerto español, o en un aeropuerto italiano o inglés, me puedo mover por toda la Comunidad Europea sin estar a cada cambio de país presentando mis documentos. Ya estoy dentro de la Comunidad Europea. Entonces, esa es la desaparición de las fronteras precisamente, que es un primer intento y bastante interesante. Sí, movimientos mundiales será en número, bueno, eso se sigue dando, asociaciones internacionales, etcétera. Bien, algunos comentarios que hace el doctor Alaferrera al respecto de esto. Y la bandera que incluye aquí es precisamente la bandera del Esperanto, una bandera que no corresponde a ningún país, sino precisamente a este esfuerzo internacional. Sí, sigue diciendo, perdón, todavía sigue diciendo algunas cosas, algunos signos precursores del advenimiento de una teocracia, que es una predicción que él hace. La aparición de una forma de gobierno teocrática, de una asamblea de sabios que dirija al mundo, algo que todavía vemos muy lejano, pero que bueno, tenemos esperanzas de que se pueda llegar a dar alguna vez. Pero mientras no podamos trascender el paradigma político va a ser un poco difícil. Bien. Reforma del siglo XVI, pues sí, reforma con la ilustración y todo eso, la Revolución Francesa, difusión del Evangelio por toda la tierra, pues son rasgos que él ya veía venir y que preveían pues el surgimiento de una nueva era, ¿sí? El desarrollo del ateísmo también, tomemos en cuenta que él también era muy objetivo en esto, no hablaba, no veía las cosas desde un solo punto de vista. Cuando menciona el desarrollo del ateísmo, pues efectivamente cada vez las religiones están perdiendo más adeptos cada año. Entonces, sigue diciendo respecto a la fundación del Tribunal Internacional de La Haya, esta es la imagen que tenemos aquí, la Sociedad de las Naciones, la ONU, bueno, esfuerzos importantes acuarianos todavía, dijera yo, muy incipientes, pero que ya están ahí, la infraestructura está dada, las posibilidades están dadas, ahora falta que funcionen un poquito mejor para que esto vaya avanzando. Bien. Y termina concluyendo con esto, dice ahora, espero que así sea el final, si mal no recuerdo, dice, leyes sociales, pues sí, poco a poco vamos desarrollando cada vez más leyes que protejan precisamente a la sociedad, que protejan al individuo. La fuerza hidroeléctrica, que ya habíamos platicado un poquito de esto y que ahora pues ya no hablamos de fuerza hidroeléctrica, hablamos de energía a través de celdas solares o energía eólica o mareas y demás. El feminismo, bueno, pues que sigue avanzando. El regreso de los israelitas a Palestina, que también fue por ahí en 1948, ¿sí? El resurgimiento de la Atlántida. En esta predicción, a mí me parece un poquito ambigua, no sé si se refiere precisamente a que pueda resurgir o que se vaya a encontrar, o simplemente que las tecnologías que se supone se desarrollan desde la Atlántida estén resurgiendo. Bien, ese queda todavía por ahí, como una predicción que no se ha cumplido de todas las que tiene por aquí. Desarrollo del ocultismo, bastante, sí. Advenimientos en el mes de Acuario, bueno, se supone que están naciendo más gentes en el mes de Acuario, eso sí habría que verlo estadísticamente.
la devoción al Sagrado Corazón del Cristo Rey. Aquí lo que se refiere es que se está acabando el culto al crucifijo, sino que se está buscando ahora un culto a un Jesús más vivo, más dinámico y no un Cristo crucificado. A eso se refiere en este sentido. Y así, tal vez en su época no existía todavía eso, pero hay muchas otras advocaciones de Jesús en donde ya no se le muestra crucificado. Entonces, bueno, esas eran las conocidas en su época. Y dos ideologías que se dividen en el mundo en su momento fueron Rusia, bueno, dos ideologías a final de cuentas, una ideología socialista y una ideología capitalista, que si bien fue encarnado por otros países en el pasado, actualmente, como lo vemos en la diapositiva, pues ahora es China la que está tomando ese liderazgo. Bien, algunas características pues de lo que nos menciona el doctor Laferrière, y con eso terminamos con él. Ya concluimos ahora con algunas profecías que nos hablan precisamente del otro extremo, lo que nos dice San Mateo, ¿sí? Esto fue una predicción hecha por Jesús hace 2000 años, se supone. Vamos a ver qué nos narra San Mateo en boca de Jesús hace 2000 años. Dice en primer lugar, porque muchos vendrán bajo mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, muchos mesías, creo que es algo que estamos viendo y que es algo muy característico de la era. Fue muy claro allá por los 70s, 80s, era muy claro. Por todos lados surgían avatares, por todos lados surgían Cristos. En el siglo pasado fue muy claro todo esto. Y no es que no siga habiendo, sí, simplemente ahora con redes sociales ya hay tanta difusión, pero los mesías siguen surgiendo por todos lados y a muchos se están engañando definitivamente. Ya no es tan intenso, siento yo, este movimiento como lo fue en aquellos años, pero creo que sigue existiendo y ya están utilizando redes sociales para manejarse. Dice, también deberías hablar de guerras y rumores de guerras. Bien, pues guerras, como dijimos, sigue habiendo. Dice, pero todavía no es el fin. No es el fin ni del ciclo, ni de las profecías. Porque sigue diciendo que se van a levantar los Miguel, se fue el sonido, tu sonido. Más bien está teniendo problemas de comunicación por su banda ancha de internet. Vamos a esperar que regrese. Ah, ok, de acuerdo, gracias. De nada. Bueno, mientras regresa el profesor, si alguien quiere hacer algún comentario, obviamente las preguntas se las haremos a él cuando él regrese, pero si alguien tiene alguna aportación, adelante. Sí, miren, ya dejó de compartir este momento, pues ya podemos decir que sí, tuvo problemas con su internet. Eso luego sucede por la eléctrica que estaba platicando él, la luz, o porque se fue la banda ancha. La semana pasada se nos fue como a 4 o 5 profesores o la antepasada. Entonces, bueno, pues comentarios, si alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta mientras regresa el profesor Aranda, adelante. Tienen ahí, o si quieren participar algunos de los profesores como Cecilio, Holanda, también por aquí anda, creo que Zulay, en fin, el que guste por ahí. Amelia. Aquí yo deseo hacer un comentario, David. Adelante. Mira, me llamó mucho el tema, hermano, del resurgimiento de la Atlántida. Esto me viene al pensamiento del derretimiento de los polos y el incremento del nivel del mar que sube, y que supuestamente hay fotos desde hace como 40, 30, 50 años que ya de lo que cubriría el incremento de agua, pero es por el calentamiento global. Yo pienso que ese es el concepto de resurgimiento de la Atlántida. Todavía falta muchísimo para eso, ¿no? Hablaban hace 50 años, y los 50 años ya lo estamos, ya iremos como 60 años ahorita de que se habló de la teoría del calentamiento global, pero llevamos 60 años hasta este momento. Ese sería mi punto de vista.
Sí, Gracias. correcto, gracias. Y bueno, anoche pasaron un reportaje en la televisión aquí del canal 2 Noticias, donde sacaron un pueblo de Tabasco que ya está desapareciendo porque el agua está aumentando de nivel. Creo que ya desapareció 2 calles. Entonces ahí va lo de la teoría del calentamiento global y bueno, de la Atlántida estamos de acuerdo. Faltaría mucho todavía para verlo en su 100%. Sí. Bien, ¿alguien más que desea hacer un comentario, una aportación? Vamos a esperar unos 5 minutos más al profesor a ver si logra volver a conectarse, aunque aquí cuando se va la energía eléctrica se batalla mucho luego para que regrese. Adelante, profesor Fernando Castañeda. Gracias, buenas tardes a todos. Pues es sorprendente el tema y de la era del Aquarius. Yo me acuerdo que el maestro Estrada nos decía que la era del Aquarius estaba representado por 2 onditas que van paralelas. Eso decía que tanto el hombre como la mujer iban paralelos, que iban al mismo, y que no valía más el hombre que la mujer, ni la mujer que el hombre. Si valen igual, que llevan el mismo grado, el mismo movimiento. Entonces es muy interesante. Últimamente se han desarrollado una serie de películas feministas donde muestran los avances de la mujer en todos los campos. Hay una que se llama Talentos Ocultos, que habla de 2 mujeres negras que trabajan en la NASA y son mejores que los blancos y que los hombres, ¿verdad? Está muy bonita. Hay otra película que se llama La Tienda Roja, véanla. Habla de las esposas de Jacob, tenía 4 esposas, imagínense, y de cómo ellas pues crecieron y se desarrollaron. Y así hay varias películas. Hay otra que se llama Miss Revolución, es un caso real, que se dio hace algunos años, hicieron una película. Vean esas 3, están muy interesantes, les van a gustar. Y la que más me gusta es Tomates Verdes Fritos. Véanla, para que vean la de una mujer que es muy fuerte y cómo ayuda a mujeres que son débiles. Véanla, está preciosa y les va a encantar. A mí me gustaron mucho todas estas. Entonces, ahí se ve la muestra, ahí se ve la era del Acuario, cómo avanza, cómo es increíble, ¿no? Cómo se va viendo, cómo avanza la tecnología. Es increíble, ya hemos perdido la capacidad de asombro con la tecnología. Entonces, ya nos dicen cualquier cosa y lo creemos, porque ya perdemos la capacidad de asombro. Bueno, adelante, Miguel. Muchas gracias, Fernando. Una disculpa, una falla eléctrica, hablando precisamente de electricidad. Ya estamos aquí de regreso. Si me hicieras favor, Francisco, para compartir. Sí, permíteme, Miguel, aquí estás. Sí, listo. Sí, hablando de acuarios, de Urano y todo ese rollo. Qué interesante, ¿no? Y luego cómo se hace presente la falta de energía eléctrica. Sí. Bueno, dicen que son coincidencias, pero así funciona. Nos enlazamos con la energía y algo sucede. Que algo nos sorprende aquí. Bien, nada más arreglo este detalle y regreso con la pantalla compartida, ya está arreglado. Ok, bien. Entonces estábamos en esta diapositiva, hablábamos de las predicciones que hace que hace Jesús y que San Mateo, perdón, registra en su evangelio. Pues sí, que se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Y habrá hambres, pestes y terremotos. Bueno, pues si estamos viviendo precisamente toda esta situación en donde nos decía hace unos años un embajador centroamericano, nos decía, la globalización es un hecho. Cuando estaba de moda aquello de los globalifílicos y los globalifóbicos, decía, no sé de qué se extraña, decía, la globalización es un hecho y por desgracia lo primero que se globalizó fue la pobreza. Entonces, pues obviamente esto nos lleva al hambre. El tema de las pestes, bueno, pues estamos precisamente metidos en este proceso, ¿no? De una pandemia y vemos, bueno, aparte de que los terremotos siguen,
pues ahora también el cambio climático está afectando. Entonces vemos cómo todo eso también parece formar parte de esta nueva era, ¿no? El hecho de que al estar globalizado el mundo, pues hay muchas cosas que se globalizan. En este caso, la pandemia pues, se ha convertido en un efecto, está haciendo un efecto global, y pues no es la primera, porque de hecho hace unos años tuvimos otra, pero no van a ser raras, vamos, y cada vez van a ser de estas magnitudes, y bueno, esperemos que no pasen de esto, pero no van a ser raras, cada vez van a ser más frecuentes estas pandemias. Entonces, pues de alguna manera nosotros ya nos tocó en un momento en el que tal vez nos toque vivir 2 o 3, el resto que nos queda, pero nuestros nietos van a vivir muchas seguramente a lo largo de sus vidas. En fin, son temas que como vemos están sucediendo. Bien, entonces, hasta aquí, algunas ideas tomadas de la red, como decía, y algunos textos respecto a lo que piensan algunos autores sobre lo que sucede en la red de Acuario. Hasta aquí dejo yo la participación, o la explicación, o lo que yo estuve encontrando pues en la red al respecto y en algunos textos. Ahora voy a tomarme los últimos minutos para hablar un poquito de lo que yo considero que puede suceder en estos sentidos, y para abonar un poquito también eso que mencionaba yo al principio, la necesidad de establecer una escuela de astrología precesional que no existe. De hecho, si nos vamos a la red, buscamos astrología precesional, nos lleva básicamente a los mismos 2 o 3 enunciados y al libro de Boris Christoph que les comentaba yo hace un rato. Bien. Entonces, vamos pues a buscar o a tratar de entender un poquito mejor la astrología precesional y a tratar de dilucidar un poquito el futuro a través de estos conocimientos. Entonces, vamos a tratar de aclarar cómo funciona bien la era desde una perspectiva integral, porque nos estamos centrando solo sobre un evento. El Sol, el 21 de marzo, apunta a la constelación de Acuario. Bueno, a un punto entre Acuario y Piscis. Pero la era es un poquito más compleja que eso, no es así de sencilla. Y por eso digo que vamos a aportar algunos elementos que espero sirvan después para una mejor comprensión de lo que es la astrología precesional. ¿Sí? Sí, como ya decíamos, bueno, mientras el punto vernal se encuentra entrando en la constelación de Acuario, el Sol apunta hacia esa constelación el 21 de marzo, pero lo tomamos como evento único y como si eso definiera toda la era, y no es así. No es así. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la polaridad, si tenemos el Sol apuntando a una constelación, vamos a tener a la Tierra apuntando a la constelación opuesta. Y esto lo podemos entender desde esta perspectiva. Y a lo mejor nos puede dar una idea más clara. Decíamos al principio que existe esa visión del área de Piscis de la perspectiva europea, específicamente de la perspectiva católica europea. Pero la perspectiva católica europea nos habla de un Jesús crucificado muy pisciano, definitivamente, y de una virgen muy poderosa y con muchas advocaciones, como les llaman ellos, o sea, muchas versiones de la Virgen. Entonces, y que siguen todavía, si mal no recuerdo, la última es la de Medjugorje, por ahí Yugoslavia, ¿no? No sé, nuevas, pero fue con la que yo me quedé hace unos 40 años aproximadamente, tal vez un poco menos. Pero en fin, que siguen surgiendo pues esas diferentes versiones de la Virgen como la verdadera guía de la religión católica. Y lo vemos por el contraste, ¿no? El Sol pasaba por la constelación de Piscis, la Tierra pasaba por la constelación de Virgo, y vemos esa dualidad muy clara, muy marcada en esta cultura. Vemos cómo, por un lado se vendía el cielo, pero se vendía con dinero. Esto es con un tema muy terrestre, muy de Virgo también. Se vendía el cielo, pero se vendía con efectivo. Paga ahorita y disfrútalo después. Que al fin y al cabo no vas a venir a reclamar, así es que bueno, espero que lo disfrutes. Entonces, así como la Tierra pues entra, perdón, como el Sol entra ahorita a la constelación de Acuario, la Tierra a la constelación de Leo. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta las dos constelaciones para entender un poquito los rasgos de una y de otra y qué nos puede suceder aquí en la Tierra. Al final de cuentas estamos aquí, ¿sí? Así es que vamos a analizar ambas influencias
porque como vemos en el estudio de las eras anteriores, ambas juegan un papel importante. Si nos vamos al Egipto faraónico, en donde estábamos pasando por la constelación de Tauro, construcciones muy sólidas, muy tipo Tauro, manejo del Nilo, manejo de la tierra, el lograr que la tierra pudiera cultivarse, todo eso muy Tauro, pero el gran misterio de toda la cultura egipcia es totalmente Escorpio. Entonces vemos cómo la polaridad de las constelaciones es importante. Cuando hablamos de Moisés durante la era de Aries y la zarza ardiendo, que es el judaísmo, y cómo surgió ese dios ariano, ese Jehová vengativo, ese dios de los ejércitos, o sea, muy Aries, sí, pero también Moisés trae tablas de la ley y se establece el código de Hammurabi, todas las leyes, todo lo de Libra. Entonces, siempre vamos a tener que meter la polaridad para entenderlo. Entonces, vemos a Acuario, ya hablamos bastante de Acuario, hablemos un poquito de Leo. ¿Qué sucede con Leo por el otro lado? Pues sucede que por el lado de Leo nos encontramos con una humanidad que se atreve, que hace cosas, que logra objetivos, que se atreve a buscar en las profundidades del mar, en las profundidades de uno mismo, de sí mismo, la búsqueda interior también, en las profundidades del espacio. Entonces hay un atrevimiento a querer manejar cosas, hay un atrevimiento a querer controlar cosas. Entonces también hay una gran fuerza por parte de una humanidad polarizada con el signo de Leo. La tecnología de Acuario la utilizamos para dominar en el signo de Leo. ¿Qué queremos dominar? Pues queremos dominar el clima, queremos dominar el ambiente, queremos dominar a la gente, queremos dominar el espacio. En cierta ocasión leí en una calcomanía, en una camioneta minera que decía en inglés, ahorita minemos la Tierra, después otros planetas. O sea, ya están proyectando las compañías mineras ir a hacer extracción de minerales a otros lugares del sistema solar. ¿Por qué? Porque obviamente están pretendiendo acabarse con todo lo que tenemos aquí, me imagino. O sea, ¿qué objetivo tendría ir a buscar minerales tan lejos si los tenemos aquí? Pero si ya los tenemos, habrá que ir a buscarlos a otro lado. Entonces, esa osadía del ser humano de decir, vamos a acabarnos todo lo que tenemos aquí y después vamos a ver qué más nos acabamos. Entonces, esos son riesgos también que se están corriendo con esto, pero por otro lado hay la osadía de buscar hacia adentro, la osadía de encontrar respuestas interiores, de buscar espiritualidad, es un signo de fuego. Entonces, también esa polaridad hay que tomarla en cuenta y también juega. Muy importante, bien. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta otro rasgo de la astrología precisional, y es que la constelación de Acuario pertenece al triángulo de aire, ¿sí? Y entonces eso hace resonancia con los otros signos de aire, con las otras constelaciones relacionadas con el aire. Entonces, y esto lo podemos ver de manera muy clara. Ya habíamos hablado hace unos minutos de precisamente este evento histórico como fue la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. Y también he mencionado que en algunos estudios que he hecho a lo largo de bastantes años, encontré precisamente que una estrella que Ptolomeo asigna a la constelación de Acuario fue alcanzada por el Sol el 21 de marzo, allá por el año 1776, y bueno, también la época de la Revolución Francesa, 1780 y un poquito después, ¿no? 89 me parece. Entonces, vemos cómo ya las primeras influencias de Acuario se presentaban desde aquella época. Y también es cierto que la segunda de las estrellas fue tocada ya por 1948, así es que sí tenemos por ahí algunas evidencias de la entrada de la era de Acuario y algunas fechas interesantes que tomar en cuenta. Bien, entonces, ¿pero qué sucede con las otras dos constelaciones? ¿Cómo nos está influenciando o cómo puede afectar? Así que tenemos pues este lema de la Revolución Francesa, de la que venimos hablando precisamente. Fue uno de los muchos, no fue el único. Había muchos lemas en aquel tiempo, pero parece haber sobrevivido e inclusive está grabado en piedra por ahí, en París. Allá el pueblo francés lo ha rescatado y lo ha mantenido vivo, y fue el que se utilizó durante la famosa Declaración de los Derechos del Hombre. Admito que en ese momento fue nombrado así y que, bueno, inclusive cuando hablábamos de esa reacción del terror, sabemos históricamente que después alguna mujer llegó con la Declaración de los Derechos de la Mujer y fue directo a la guillotina porque era la época del terror. Bien, entonces tenemos desde la influencia de Acuario, pues obviamente lo podemos asignar con ese término, ese primer término, el de arriba, ¿no?
el que más pregonaban los franceses en ese momento, la libertad, ¿sí? Siguiendo por la fraternidad, que tiene relación con el signo de Géminis, y la igualdad en el signo de Libra. Entonces, libertad, igualdad y fraternidad. Este lema francés que viene precisamente de la Revolución Francesa y que queda todavía vigente en mucho del pueblo, de la filosofía pues, del pueblo francés, y que se alinea de alguna manera bastante clara con los tres signos de aire relacionado con la entrada de la era, pero siempre y curiosamente en primer lugar la palabra más relacionada con Acuario. Bien. Entonces, de Acuario decimos desde esta perspectiva que tendríamos posibilidades de desarrollo científico y tecnológico, ya lo hemos comentado, pero también por ese mismo detalle nos lleva a tener más comodidad y menos compromiso. Ese es un detalle muy interesante. El pueblo, la gente en general, si se siente cómoda, pues ya no siente tanto compromiso. Esto es, si llegamos a una sociedad en donde le resolvamos a la gente todas sus necesidades, entonces la gente, ¿a qué se compromete? Todo lo tengo resuelto, lo que quiero es mi paz, mi tranquilidad. Entonces, esto puede dar origen a dictaduras, eso puede dar origen a problemas sociales serios también. Desde el ángulo tecnológico, por ejemplo, por poner un ejemplo así muy claro, en este momento está surgiendo dos cosas. Una, las computadoras cuánticas. Computadoras que todo lo que nosotros tenemos es, dijéramos, somos niños jugando con cochecitos y están por surgir computadoras capaces de correr una carrera de Fórmula 1. O sea, y nosotros con nuestras computadoras estamos jugando los cochecitos en casa, con una autopista y de aquellas viejas autopistas eléctricas. Entonces, esa diferencia hay entre nuestras computadoras y las computadoras cuánticas que ya están surgiendo. Entonces, las computadoras cuánticas van a dar paso también a la posibilidad del desarrollo de software avanzado. Igual, nuestras realidades virtuales son un verdadero chiste comparado con lo que viene o lo que está promoviendo ahora grupos financieros poderosos y que ya inclusive cambiaron su nombre de Facebook y ya está administrado por una compañía que se llama Meta, porque precisamente lo que están buscando es el metaverso, una realidad virtual, dijéramos que es algo que igualaría nuestras más exageradas fantasías de ciencia ficción, ¿sí? Pero ya sería algo que pudiéramos nosotros conectarnos a. Así ahorita hacemos recorridos virtuales de los museos, en el Meta nosotros podemos meternos de una manera absoluta prácticamente en lo que es ese museo. Estaríamos presenciando ese museo, obviamente virtual, pero con una experiencia inmersiva, dijéramos, en donde pudiéramos estar totalmente metidos ahí. Y si no nos gusta cómo somos o no nos gusta o que nos vean, podemos hacer ¿cómo les llaman? Un avatar y meternos nosotros ahí también con nuestro avatar e interactuar con otros avatares. Inclusive llegamos al grado de que ya se está vendiendo plazas en el metaverso. O sea, ya hay compañías que quieren tener su lugar ahí y están pagando por estar ahí. Las computadoras actuales no pueden generar el metaverso todavía. Necesitamos computadoras con una capacidad de procesamiento, como digo, muchísimo mayor de las que tenemos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ok, esa es la parte de decir, sí, qué bonito y todo, pero las implicaciones que esto tiene. Imagínense ustedes una sociedad metida en ese mundo virtual que no tenga que salir de casa para nada, en donde ya como ahora, pues todo lo que requiera le puede llegar de afuera por estos medios que ya tenemos y que obviamente van a avanzar mucho más en el futuro. Pues una sociedad totalmente nula, una sociedad totalmente sin compromiso alguno, simplemente el disfrute, el placer, el estar metido ahí. Ya existen esos riesgos y de hecho lo vemos en personas que se la pasan metidos en la red en diferentes formas y pierden su vida real, pierden su realidad, porque su única realidad ahora es virtual. Entonces, riesgos con eso. Bien. De Géminis,
Obviamente podemos esperar muchísima información y una comunicación cada vez más rápida. Ya lo estamos viendo y va a ser aún más rápida en los próximos años. Pero ese exceso de información lleva a que nuestro cerebro, nuestra mente, sea prácticamente incapaz de procesarla. O sea, ¿quién la va a procesar? La inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nos va a decir, bueno, este es el extracto de lo que tú requieres saber. Ya estamos llegando a eso. Estamos llegando a eso, por ejemplo, a través de nuestro algoritmo. Todos tenemos un algoritmo. Si estamos metidos en Internet, tenemos un algoritmo. Esto es, ¿qué ves en YouTube? ¿Qué tipo de música buscas en Spotify? ¿Qué preferencias tienes? Y ustedes dicen, ah, mira, me está llegando todo esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que está detectando tu algoritmo que tú consumes. Entonces, de alguna manera ya empezamos a ser controlados por exceso de información. No es que las sugerencias que te da YouTube son las mismas que le da a todos. Es que te está dando las que tú le estás mostrando que quieres y lo puedes ir educando, como dice mi hijo. Puedes educar tu algoritmo. Sí, esperemos que no llegue el momento en que el algoritmo nos empiece a educar a nosotros y nos diga qué es lo que debemos consumir. Ahorita todavía lo podemos educar y podemos decir, ¿sabes qué? Consumo esto, pero ya no quiero consumir esto, quiero consumir esto otro. Todavía tenemos voluntad. Esperemos que el exceso de información nos lleve a lo contrario. Riesgos de la nueva era y de la comunicación y la información, precisamente debido a esa influencia de Géminis. Ahora es información, pero la información la combinamos con la parte Acuario, que es la tecnología, y entonces ya vemos cómo sí la influencia de Géminis también está presente en nuestra era, la comunicación, bien, y la información. Libra, ok. En la parte benéfica, Libra obviamente ofrece justicia e igualdad para la sociedad, ¿sí? Una sociedad más igualitaria, una sociedad más ordenada, una sociedad más justa, pero también puede irse en un sentido de la simulación, de decir, ¿sabes qué? Estamos haciendo que hacemos y lo manejamos todo desde el ángulo de estrictamente la diplomacia. Sabemos que la diplomacia, pues es cuidar las formas para evitar tocar el fondo. Entonces, a eso me refiero con diplomacia, ¿no? Es decir, formas muy elaboradas, pero en el fondo hay algo que no está bien. Sí, si ustedes se fijan cuando en una nota diplomática dicen una enérgica protesta, pues en realidad es casi una declaración de guerra, ¿no? O sea, en la realidad no es esa enérgica protesta, o enérgica protesta quiere decir que ya las cosas están llegando a un límite. Entonces, eso puede resultar también una influencia negativa por parte de esta influencia de Libra. Vamos a concluir con algunos otros detalles manejando este ámbito de los tres signos. Ya concluimos pues con el tema de libertad, porque la libertad efectivamente nos puede llevar al libertinaje, ya estamos viendo también. Ahora el consumo del placer cada vez más, más estimulantes, ya sean virtuales o ya sean químicos. Entonces vemos las drogas de diseño ahora también, que ya tenemos esa hiperestimulación de los sentidos a través de todo eso, y todo es permitido, y poco a poco vamos hacia eso, cada vez más libertad para que la gente consuma lo que quiere, pero la gente no sabe lo que le sirve ni lo que le es útil. Entonces, muchos riesgos aquí con ese tema de la libertad. El exceso de libertad nos lleva al libertinaje. El tema de la fraternidad, hablando del signo de Géminis o la influencia del signo de Géminis, sí, pero cuando somos muy fraternos, hemos visto y lo hemos vivido inclusive en nuestras fraternidades en las que nosotros pertenecemos, nos sentimos todos muy iguales, y al sentirnos muy iguales, pues entonces no hay esos estatus, no hay esos niveles jerárquicos que de alguna manera controlan la situación, y entonces todos muy iguales, entonces todos nos podemos enfrentar unos con otros. Es sencillo, cuando hablamos de fraternidad, pues cómo nos hemos llevado con familias grandes. Bueno, ya nuestras familias grandes no pasan de 7 u 8, ¿verdad? Pero digo, ya de los mayores, ya las familias grandes nuevas son de 3 o 4, ya son grandes. Pero ¿cómo nos llevamos en fraternidad con los hermanos? Entonces, veamos eso, sobre todo cuando somos jóvenes, y la era es bastante joven, así es que podemos ver ahí muchos enfrentamientos también. Bien, y la igualdad. La igualdad nos lleva a la disolución de esos roles clásicos, el rol clásico en donde había autoridad, en donde había una clara definición de quién está en dónde. Ya hemos hablado de que este tema nos puede llevar a problemas y puede ser una receta para el caos, como menciono aquí, por lo siguiente.
Hace unos días escuchaba a un psicólogo mencionar este tema que decía yo de de que ahora todo el mal de la humanidad es por los hombres. En el pasado era por la mujer, ahora es por el hombre. Por el macho dominante, por el macho que impone su voluntad, entonces, por el macho que controla. Entonces dicen, ok, ahora todos los problemas los estamos creando nosotros los hombres, ¿ok? Y entonces pasamos a un momento en el cual no es atractivo para el joven, para el niño ser hombre. ¿Por qué? Porque sería ser parte del problema, ser parte del mal. Y vemos, de segundo con este punto de vista del psicólogo, cómo la comunidad LGTB empieza a crecer de manera fuerte, porque muchos jóvenes empiezan a ir para allá buscando precisamente pues autoafirmarse, y no me quiero autoafirmar como el malo de la sociedad, como el malo de la familia, como el malo de la película, el hombre. Entonces ahora, pues entonces, después resulta que desde niños ya no se sentían cómodos como hombres, y entonces se empiezan a ir a esta comunidad. Como digo, con todo el respeto que tengo para esta comunidad, porque en realidad tengo muy buenos amigos en ella, no tengo ningún problema con eso, pero imagínense una sociedad en donde tengamos estos roles tan desdibujados y donde dominen la mayoría de la humanidad. Entonces es una humanidad condenada a la extinción, puesto que entonces la reproducción se vendría abajo, y si tuvimos en algún momento una sobrepoblación, pues vamos a tener una sociedades cada vez más viejas y sin jóvenes. Entonces puede ser una receta para el caos toda esta igualdad. Entonces son algunos de los rasgos que yo veo que sí pueden sonar interesantes en un momento dado cuando no lo reflexionamos, y cuando empezamos a meternos un poquito más a fondo vemos que también tiene ese lado oscuro, también tiene ese lado conflictivo, también tiene ese lado de sombra. Entonces, cuidado con todo esto. Bien, ¿qué podemos esperar? Pues vamos a analizar algunas tendencias específicas en áreas específicas de lo que podemos esperar para el área de Acuario, que son estas: la ciencia, la economía, la sociedad, la política, el humanismo y la religión. Y con eso terminamos. Bien. En cuanto a la ciencia, sí, como decíamos, viene Meta, desarrollo de realidades virtuales que nos ofrecen nuevas posibilidades inmersivas y que pueden ser tanto buenas como malas. Posibilidad de controlar nuestro entorno, también científicamente estamos lográndolo cada vez más, y hasta cierto punto nos es necesario para controlar los desastres que hemos hecho, pero que, pues por lo general, podría ser también muy complicado y llevarnos a desastres peores. Bien. Y colonias en otros cuerpos, precisamente ya se habla de colonizar la Luna, de colonizar Marte, y algunos dicen que es la única solución. Es un poco como decir, ya nos acabamos este y vamos a acabarnos el que sigue. Entonces, es un riesgo. Pero por otro lado, bueno, pues también es parte del espíritu humano, ¿no? De seguir buscando nuevos horizontes. Con todo lo que eso conlleva, imagínense ustedes desde el ángulo que nosotros manejamos de la cosmología, el tener que desarrollar una cosmología para personas nacidas en la Luna o nacidas en Marte. Yo no creo que sea tan sencillo como simplemente trasladar lo que tenemos para allá. Yo no lo creo. Pero bien, ya que nazca alguien por allá en aquellos otros cuerpos, ya veremos qué retos nos implica esto. O a quienes estén, porque quién sabe si alcance a verlo. Bien, respecto a la economía, el cambio del modelo consumista por un modelo económico más sustentable. Sí, el consumismo está llegando a su límite, está acabando con el planeta, y por lo tanto tiene que ser algo que tenemos que girar. ¿Es positivo para la era? Definitivamente. Por un modelo económico más sustentable, sí. Obviamente la desaparición del dinero, cada vez las criptomonedas empiezan a tomar su lugar, estas monedas virtuales, que no tienen una realidad física, pero que ya empiezan a aceptarse para pagos en muchos países. Entonces la desaparición del dinero en físico seguramente será una posibilidad cercana durante la era, pero también corremos el riesgo de que la economía caiga en manos particulares. Ya vemos que algunas corporaciones tienen una capacidad económica mayor que algunos países pequeños. Entonces, estamos llegando también a ese riesgo que puede surgir en el ámbito económico. Respecto al tema social, desaparición de los roles tradicionales, ya habíamos comentado un poquito de eso. Una sociedad sobreinformada y poco crítica, ¿sí? O sea, ya no nos queda a veces mucho tiempo para la crítica y nos vamos buscando más esa comodidad, es un riesgo.
pero también una mayor conciencia ecológica. Entonces, como vemos, hay cosas positivas, hay cosas que pueden no ser tan positivas. E insisto, estas últimas visiones son estrictamente personales. Ya veremos si es que funciona o no. Desde el ámbito de la política, pues ya habíamos comentado también la desaparición de las fronteras, una mayor cooperación internacional y desarrollo de nuevos modelos de gobierno. Hay algunas predicciones que dicen que nuevos modelos de gobierno en donde se integren todas las virtudes de todos los modelos y no se rechacen en forma automática todos los demás. Entonces, por ahí escuchaba en cierta ocasión a un miembro de la orden, que por cierto ya es gurú, que decía él, dice, también las dictaduras tienen sus ventajas. Sí, también las dictaduras tienen sus ventajas. Entonces, habría que rescatar lo bueno que puede tener una forma de gobierno que a nosotros nos parece que no queremos volver a ella y que rechazamos en forma dogmática, pero que también podría tener ventajas. Entonces, buscar integrar lo mejor de todas las formas de gobierno para hacer algo, como decía Churchill, algo mejor que la democracia, porque es el peor. Bien, entonces, desarrollo de nuevos modelos de gobierno es algo que podemos esperar en el ámbito político, que bien. Esperemos que desarrolle una conciencia política más política y menos personalista, porque hasta ahorita la clase política mundial parece estar en crisis. Bien, no voy a meter más en eso. El humanismo, ¿sí? Surgimiento de un nuevo ser humano, sí, una nueva conciencia, una nueva cultura. Sí, definitivamente esto va a ser muy importante, pero no esperemos que toda la humanidad vaya a pasar en forma automática a convertirse en un nuevo ser humano. Más bien, estamos viendo la posibilidad de que surja un nuevo estado de conciencia, un nuevo ser humano, pero que siga habiendo esta otra humanidad, o sea, que la humanidad se empiece a dividir en dos formas de pensar distintas, dos formas de vivir distintas. Esto es cada vez más marcado. Algunos prefieren seguir con su inercia, con sus formas de vida, y de alguna manera son esas personas dormidas que lo mejor que podemos hacer es dejarlas dormidas porque no quieren despertar, y otros que buscan su despertar y están formando nuevas comunidades. Es muy incipiente todavía, pero parece que eso viene por ahí. Aparición de filosofías de alcance global. Esto es muy importante porque todas nuestras filosofías siguen siendo muy localistas y muy adaptadas a mi estilo de vida. Entonces requerimos filosofías más integrales, ¿sí? Y obviamente mayor conciencia social y espiritual. Bien, entonces algo más respecto al humanismo que pudiéramos estar esperando. Respecto a la religión, bueno, ya estamos viendo esto, la lenta desaparición de las religiones tradicionales. Poco a poco esto está sucediendo, esperemos que sea un poquito más rápido esto. Surgimiento de nuevas religiones, o al menos una nueva religión unificada, en donde todas presenten una propuesta y hagan algo que pueda satisfacer mejor a ese nuevo ser humano. Pero también, por otro lado, tenemos que existe en el ámbito religioso una vuelta a creencias antiguas, como el animismo, por poner un ejemplo, pero sí hay mucha vuelta a todo este tipo de creencias. ¿Por qué? Porque el ser humano ya no está siendo satisfecho por las religiones modernas, entonces busca ir hacia arriba o ir hacia atrás. O sea, hay las dos opciones. Y es algo que estamos viendo y que puede agudizarse conforme avance la era. Bien. Entonces, bien, con eso concluyo y me quedo con esta frase de esta autora que nos dice, el futuro no es simplemente el lugar hacia donde vamos, sino al final de cuentas es algo que nosotros tenemos que crear, es algo que nosotros creamos. Es una futuróloga y me gusta mucho su frase, o sea, todas las predicciones que se puedan hacer o que se hayan hecho, no es que sean deterministas, es algo que nosotros vamos a confirmar o a negar. Es decir, lo bueno lo podemos confirmar o lo malo lo podemos vivir también si no nos cuidamos. Entonces, pues tenemos una gran oportunidad con una nueva era. Somos pioneros en esto, nos tocó nacer en esta época y lo más importante es que tengamos conciencia de la responsabilidad que tenemos como personas que hemos nacido en esta encrucijada, y que además somos conscientes de que estamos metidos en esta encrucijada. Hay muchos que lo viven de maneras inconscientes y, como digo, mejor no buscarle, dejarlos que ellos sigan su sueño, pero quienes deciden despertar, bueno, pues, ¿qué podemos aportar para que esta nueva oportunidad resulte útil para el desarrollo
en cualquiera de estos ámbitos que mencioné, la ciencia, la economía, la política, la religión, el arte también es importante, no lo mencioné, pero como digo, yo en lo personal me quedo más con el arte de Piscis, pero bueno, también el arte tiene sus perspectivas, ya veremos los artistas que nos tienen que decir para esta era. Y bien, por mencionar algunas áreas, porque si no, no vamos a acabar. Bien, con eso concluyo yo mi participación, les agradezco mucho su atención, su paciencia y bueno, pues imponderables de esta situación eléctrica, ¿verdad? También tuvimos por ahí un evento, pero creo que en lo general pudimos, pues más o menos cumplir con esta pequeña aportación para esta nueva era. Muchas gracias y queda por ahí abierto el derecho de palabra. No sé quién vaya a coordinar ahora, si sea Francisco o hay alguien más. Sí, gracias, Miguel. Yo te apoyo con eso. Si alguien, por favor, desea hacer una pregunta, lo puede hacer ahí a voz, abra su micrófono y adelante. ¿Quieres quitar tu presentación, Miguel, por favor? Sí, claro. Para vernos las caras. Ahí tienes. Prendan su cámara todos, hombre. Déjennos verlos. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación? Estuvo muy interesante el tema, tocó muchas cosas interesantes. Creo que en el chat hay algo, ¿verdad? Déjame lo checo. No. Yo bueno. quería hacerle una pregunta al profesor que ha expuesto el tema. ¿De cuántos años más o menos estamos hablando para ver un cambio de todas estas situaciones políticas, económicas, religiosas que estamos viviendo ahora? Por ejemplo, proyectándonos de acá a cuánto, 5 años, 10 años, 20 años, ¿cómo es? Porque hay mucha incertidumbre, las religiones todavía no despiertan, la Biblia la enseñan en el colegio de manera literal, no enseñan a los chicos a interpretarla. Entonces, yo pienso que ¿cuándo se va a manifestar esa verdad para que los chicos en los colegios también ya estén despertando, ¿no? Y ayudando a este cambio a que se lleve a cabo de manera positiva? Bien, una pregunta interesante, pero vamos a plantearlo desde esta perspectiva. Los cambios humanos son graduales y lentos, no son de un día para otro. Me dice usted 5 años, 10 años, yo diría 100 años, 200 años, o sea, y eso por irme así muy conservadoramente. Tal vez sean más, tal vez requiramos hasta 500 años, o sea, ¿por qué? Porque si vemos el periodo de transición entre las dos eras, nos falta cruzar todos esos 5 estrellitas que veíamos en ese pentágono que estaba al extremo derecho en la constelación de Piscis. Es un pez completo en el simbolismo de la constelación, entonces es un lapso todavía muy grande el que nos resta. Y no estoy quitándole ningún mérito al tema de Acuario, o sea, lo que vivimos es acuariano, ¿sí? Los problemas que tenemos son acuarianos y Acuario es rápido en cuanto a sus cambios, o sea, la tecnología está avanzando de una manera impresionante, pero la tecnología, y porque hay intereses, pero el tema social no avanza, al contrario, retrocede, el tema religión no avanza, sigue habiendo mucha resistencia por parte de la religión al cambio. El tema económico no avanza porque igual hay muchos intereses ahí, muchos temas de querer seguir acaparando. Entonces, como decía yo al principio, o sea, estamos avanzando en un escalón, en el escalón tecnológico. Cuando tengamos fundamentada todo el tema tecnológico, que no sé, tal vez para eso sí hablemos de 10 o 15 años, tal vez 20. Cuando ya tengamos más o menos establecida toda la tecnología a su máxima potencia. Esto es, ya cuando llegamos a las computadoras cuánticas, suponemos que estamos llegando a lo máximo, suponemos. No sabemos qué tal que más adelante encuentren otra cosa mucho más adelantada y hacemos computadoras todavía más adelantadas. Hay un riesgo en esto, por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia artificial. Yo en lo personal he estudiado la física y la electrónica desde hace 40 años,
o más, y me encuentro con un detalle, o sea, al principio cuando hablan de inteligencia artificial yo me reía, digo, esa inteligencia artificial está, no es inteligencia en primer lugar, pero actualmente ya puedo vivir y puedo entender que la inteligencia artificial ya es inteligente, ahora sí es inteligente, y a veces es más inteligente que nosotros, entonces, y al paso que va, puede llegar a ser mucho más inteligente, y entonces vemos ahí escenarios o posibles escenarios apocalípticos, hay riesgos. Entonces, para que podamos controlar todo esto, yo sí estaría hablando de al menos unos 200 o 300 años, ¿sí? Para que empecemos a ver despertar social y todo. Pero si no empezamos ahorita, corremos un riesgo. Nuestros nietos nos van a reclamar, nos van a decir, si ya sabían, ¿por qué no hicieron algo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a trabajar y no esperar a que las escuelas lo hagan. Hagámoslo nosotros, despertemos a nuestros hijos, apoyemos a nuestros nietos o a quien nos toque, o ese entorno, hagamos esos comunidades o esos centros de estudios en donde nosotros nos encontremos, promovamos todo esto. O sea, si no empezamos a trabajar y esperamos a que el gobierno reaccione o que la religión despierte, pues igual volvemos a ese conformismo que digo que es uno de los grandes riesgos de la era. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Lolita Mar, ¿quieres tomar la palabra? ¿No? Hola, Sí, adelante. hola, buenas Lolita. tardes. Sí, preguntaba ahí en el chat, por qué relacionaba la fraternidad con el signo de Géminis y agradecía pues la exposición que me pareció estupenda. Gracias. Bueno, la fraternidad con signo de Géminis, porque el mismo signo lo dice, son dos hermanos. Oh, sí. Gracias. Bien, pues acabo de revisar nuevamente el chat y ya no tenemos nada por ahí. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono? Por aquí, David, una aportación. Einstein tenía una frase que decía que él temía cuando la tecnología nos rebase. Eso para mí me cayó como que es una invitación a cultivarlos o empezar a retomar la tecnología. Afortunadamente las nuevas generaciones, los bebés ya vienen con el chip integrado. Entonces es una invitación a que tenemos que pues ir poco a poco inmiscuyéndonos en la tecnología nada más. Es la aportación de esa frase nada más. Gracias. Muchas gracias, David. Perdón. Jaime, adelante, por favor. Jaime Sánchez, de Durango. Gracias, buenas tardes. Feliz exposición de aquí de Miguel. Y bueno, me parece a mí que estos comentarios en cuanto a esos rasgos de la era pudieran hacerse un símil, una analogía con lo que le llaman en la psicología infantil de Anna Freud, lo que se llaman las líneas de desarrollo. Es decir, hay una simetría en el individuo donde se desarrollan líneas de desarrollo como la motora, la emocional, la social, control de esfínteres, etcétera. Y a nivel de la vida social, pues hay líneas de desarrollo, la social, propiamente la política, cómo se relacionan los grupos, la economía, la religión, son como también líneas de desarrollo social. En el niño están inmaduras. Obviamente, el nivel motor del niño y del control de esfínteres a tal edad, pues al niño hay que cambiarlo, hay que darle de comer, hay que bañarlo. Entonces, las líneas de desarrollo sociales, si esa analogía la consideramos válida para las líneas de desarrollo de la era, líneas de desarrollo social de la era, pues es claro que las veamos de manera inmadura, ¿verdad? Sin embargo, la promesa del desarrollo mismo, de la fuerza misma, de la genética, del apoyo social, que es donde tenemos todos que contribuir con algo, es que llegue a ser un adulto funcional y maduro. Y para eso ocupa la intervención de un papá funcional o una mamá funcional y un sistema escolar
Al parecer tenemos ahí un detalle con el internet de Jaime. Adelante, por favor. ¿Ya? Sí. Ok, entonces es esperado que estas líneas de desarrollo ahorita sean incipientes, inmaduras y que apunten Creo que no a está la crisis. funcionando. ¿Perdón? No, es que no se escuchaba. Ya te escuchamos. Se congela su imagen. Hace mucho frío en Durango. Ah, Se congela. sí, más o menos. Es esperado pues que veamos ahorita muchas cosas que están bastante mal. Estamos en las etapas iniciales de las líneas de desarrollo. Entonces, pues bueno, hace falta héroes que trabajen en todo esto. Y eso que plantea Miguel de formar una escuela, esto que plantea de estudio de las áreas astrológicas, bueno, astrología precisional, para ser preciso, pues es interesante y pensar que hay cosas que se mueven. Yo tengo algunos datos, sería más largo hablarlo, pero esta cuestión de los derechos humanos se han implementado a nivel de la OMS para trabajar la violencia sexual infantil. Y ha habido reuniones internacionales de especialistas para trabajar en las escuelas para mejorar la violencia, la cuestión preventiva de la violencia sexual, el bullying, todo esto. Hay cosas que se hacen, claro que sí, sería cuestión de irnos a investigar y en la práctica pues hay muchos intereses y cuestiones que no funcionan, pero yo creo que ahí vamos. Habría que pensar que estamos en etapas incipientes todavía y como dice la última autora, habría que meter la mano en la voluntad y proponernos hacer algo en función de mejorar todas estas cuestiones que habla Miguel y bueno, a cada quien le toca un papel individual, ¿verdad? Me parece muy interesante como una guía así muy personal para observar. Agradezco la exposición y la participación muy amables. Gracias, Jaime. Miguel, tenemos una pregunta aquí en el chat de parte de Mariela Bartolano Vázquez. Bueno, empieza diciendo agradecer al profesor Miguel Antonio, comentar que me siento afortunada de ser parte del inicio de esta era. Me gustaría volver en 1500 años para ver cómo ha evolucionado. Preguntarle qué valor como seres humanos tenemos que trabajar para llegar a la octava superior del acuario y estar preparados para toda la transformación. ¿Qué va sugiriendo? Bien, pues empecemos por lo básico, ¿no? El respeto, la tolerancia, el compromiso, son cosas fundamentales en las que tenemos que trabajar. O sea, respeto a toda la manifestación, no solo humana, el respeto a la vida en general, ¿sí? Tolerancia ante esos que no piensan como nosotros y que no actúan como nosotros. Y como digo, si no quieren despertar, pues también respetémoslos y toleremos y dejemos que sigan ellos su camino. Y un compromiso real con el trabajo. ¿En qué me siento yo responsable? ¿En qué siento yo que puedo hacer un cambio? ¿Qué puedo yo hacer para que esto avance? Decía, si no me equivoco, Lennon, que decía, piensa globalmente, pero actúa localmente. O sea, actúa en lo que puedes actuar, porque el soñar en un futuro ideal es muy fácil, pero falta ese compromiso, ¿no? Si lo que algún día vamos a llegar a actuar en forma automática, no es automático. Es lo que nosotros queramos hacer con esa era. Y puede ser un verdadero caos, un verdadero desastre, que al final de cuentas Acuario también puede ser bastante caótico, o puede ser una era de luz como se nos ha prometido, como se nos ha predicho en todas las profecías, ¿sí? Estamos acercándonos a cosas muy interesantes. Por ejemplo, pues la esperanza de vida se incrementa, ¿no? Eso es algo que a lo mejor en otros tiempos hubiera sido así como que en un paraíso podemos vivir 80 o 100 años, porque ellos vivían 40 o 50, ¿no? Y son los más, los que tenían cierto acceso a una buena alimentación o a ciertos cuidados podían llegar siquiera a los 70 o 80. Pero ahora, pues cualquier persona sin ninguna prerrogativa política o económica, pues puede llegar a los 80 años o más. O sea, ¿por qué? Porque tenemos sistemas de salud
más sociales, más accesibles, mejores medicamentos. Entonces vivimos realmente una época de oro. Lo que pasa es que siempre nos quedamos inconformes, queremos más, ¿sí? O vivimos, como decía, una era de paz en donde pues en general pues no nos ha tocado así un conflicto importante, al menos a nuestro país en los últimos pues prácticamente 100 años o más, que no tenemos un conflicto importante, ¿no? Y sí, efectivamente, hay ahorita mucho desorden y estamos viviendo una situación de mucha inseguridad y demás, pero vamos, no lo tenemos aquí como otros países en donde tienen que estar huyendo, buscando asilo político porque ya es insoportable la situación en su país, igual el tema económico, a pesar de las fluctuaciones y todo, nos mantenemos más o menos, sobrevivimos, dijéramos. O sea, pero no, queremos más, obviamente, queremos más paz, queremos más orden, queremos más salud, queremos más años, queremos más dinero. Pues sí, pero en realidad si lo comparamos con cómo se vivía en la Edad Media en Europa, en donde la peste hacía estragos entre la gente porque no había ni siquiera idea de lo que estaba sucediendo, en donde, pues, hablemos de la higiene, ¿no? Que no había ninguna, para no hacer ahorita descripciones que puedan ser desagradables, pero no había ninguna en esos pueblos y nosotros tenemos un sistema higiénico, pues, bastante evolucionado, dijéramos, en donde no tenemos que estar enfrentándonos con cosas de ese tipo, ¿sí? Entonces, pues realmente vivimos una época bastante tranquila, pero corremos el riesgo de caer en ese conformismo, de decir, ya estamos bien, aquí lo dejamos, o corremos o tenemos la posibilidad, perdón, de decir, ok, pero queremos más y vamos a trabajar porque haya más. Entonces, esa sería la motivación, ¿no? De tener el compromiso de lograr más, pero siempre con ese respeto, con esa tolerancia, con esa perspectiva, con ese, visión humanista, diría yo. Muchas gracias, Miguel. En el chat nada más aparecen agradecimientos y felicitaciones. ¿Alguien más? Una última intervención. Ya estamos sobre el tiempo. Bueno, pues entonces le pediríamos por favor al profesor Cecilio y al profesor Fernando que fueran cerrando. Muchas gracias. Yo te felicito, Miguel, como siempre. Excelente. Gracias. Adelante, Fernando. Si gracias a todos. Gracias, Miguel. Queremos compartir a todos los alumnos de esta escuela que el simposio de economiología ya no va a ser presencial, ahora va a ser en línea, y Francisco nos mandará la información a través de la escuela y les pedimos que la divulguen a todas las personas de su zona para que puedan haber más interesados. Va a estar buenísimo y ojalá nos ayuden a divulgar esto. Bueno, pues la era del acuario es fabuloso, ese tema me encanta. Y el maestro Estrada, cómo hablaba de la era del acuario, la importancia del cambio de mentalidad y lo más importante que él veía, el cambio de alimentación, ¿verdad? Entonces es muy interesante este tema, por eso lo ponemos, y felicidades a todos por el Día de la Amistad que acaba de pasar, y ojalá y esta libertad también la apliquemos en la amistad. Gracias. Adelante, Cecilio. Sí, muchas gracias, Miguel, por tus puntos tan interesantes sobre la era de Acuario. Y bueno, gracias a todos por estar en estas transmisiones. Y bueno, nada más comentarles que la siguiente semana seguimos con el tema de Acuarios. Es Acuario, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y nuestra expositora va a ser Patricia Valdés, así que los esperamos. Y bueno, pues muchas gracias por su participación. Adelante, Francisco. Pues bueno, muchas gracias. Nuevamente felicitar a Miguel, agradecer a todos los profesores que nos acompañan y los esperamos la próxima semana. Un abrazo a todos, que pasen bien, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Francisco, gracias. Gracias. Adiós, gusto en verte. Gusto en verte, Francisco. Gracias. Gracias.
Gracias. Pax. Excelente presentación de Miguel. Gracias.